Hoy llegamos al capítulo 19 del Génesis, que es uno de los capítulos de la Biblia que en lo personal me causa mucha tristeza porque nos habla de la degradación del pecado en la vida del ser humano y cómo el ser humano incluso llega a hacer cosas que de un sentido lógico nos podríamos imaginar, no nos podemos incluso imaginar del por qué suceden. Pero una única respuesta que encontramos es esa. Cuando nos alejamos de Dios llegamos a hacer cosas muy inaudibles, muy incluso complejas en sí mismas. Aquí encontramos la historia de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19 del Génesis, que luego el profeta Ezequiel daría con más detalle en cuanto a la maldad de estas ciudades. Esta ciudad que pues se le acusa de ser totalmente pecadora. Luego el profeta Ezequiel dice: he aquí la maldad de tu hermana Sodoma, hartura de pan, de falta de hospitalidad, incluso también de falta de misericordia. Ya estas ciudades de la llanura habían rebasado el límite de la misericordia del Señor. Eran ciudades muy prósperas, tanto en un sentido económico, un sentido incluso, podríamos decir, hasta cierto punto social, porque habían alcanzado grandes riquezas, pero en la parte moral no habían avanzado lo suficiente, o al menos eso era lo que proyectaban, pues eran ciudades muy malignas. Entonces vemos aquí que dentro de esta ciudad estaba Lot, el cual ya vimos en los primeros capítulos, después del capítulo 12 de Génesis, que Lot pues estaba allí con Abraham y que luego cuando toma la decisión, como ya leímos en el capítulo 13, de cómo pues tomar la decisión de cada uno tomar un camino distinto y cómo Lot incluso decide irse a Sodoma y todas las ciudades de la llanura, de las cuales él empezó a explorar e ir acrecentando sus riquezas. Pero entonces luego aquí vemos de que estos ángeles llegan como dos personas comunes y corrientes, y vemos aquí cómo los muestra misericordia y hospitalidad a estos hombres, los cuales les hace quedarse en su casa y atenderlos de una forma muy cordial. Cuando ya estos ángeles están allí en la casa de Lot, los habitantes de esta ciudad quieren ir a atacar a estos hombres. Entonces Lot, para proteger a estos ángeles, o mejor dicho, estos hombres que los cuales no saben que eran ángeles, le dice que tiene allí a sus hijas las cuales les puede ofrecer. Pero estos hombres no quieren hacer caso a las palabras de Lot. Y entonces vemos aquí que se ponen muy violentos. Entonces aquí nosotros vamos a ver más adelante cómo Dios interviene en la situación, causando ceguera a estas personas. Entonces, como ya habían rebasado el límite de la paciencia de Dios, los ángeles ahora expresan realmente quiénes son y le dicen pues a Lot y a toda su familia que salgan pronto porque la ciudad de Sodoma al amanecer va a ser destruida. Dice aquí algo muy interesante, el versículo 16, de que estos hombres o ángeles sacan de la mano, ¿verdad?, a esta familia. Dice: por la misericordia de Jehová. Aquí nosotros vamos a ver de que una vez más se muestra la gracia de Dios hacia Lot, y vemos aquí de que es una lección para nosotros también, de cómo tenemos también que muchas veces dejar que la misericordia de Dios nos libre de muchas cosas. Y también vemos de cómo el Señor extiende incluso su gracia a Lot. Sin embargo, ya el pecado había hecho muchos estragos en la vida de estas personas. Más adelante, cuando estas ciudades son destruidas, la esposa de Lot mira hacia atrás, una orden clara de estos ángeles que no miraran hacia atrás, sino iban a perecer. La esposa de Lot había salido físicamente de allí, pero su corazón no había salido de Sodoma. E incluso las hijas, en un momento de angustia, cuando ya llegan a Zoar y cerca de Zoar había una cueva, dice que Lot incluso estando ebrio concibe sus dos hijas. Es muy triste y lamentable cómo esta historia termina, pues dice que una tuvo eh, un hijo al cual le llamó Moab, de donde vienen los moabitas, y la otra tuvo un hijo al cual le llamó, dice aquí Ben Amí, del cual vienen los amonitas.
Aquí es claro la historia de que muchas veces las decisiones que tomemos, ya sean para bien o para mal, toman grandes repercusiones en nuestras vidas. Que el Señor en este día nos ayude a tomar decisiones conforme a su voluntad y que permitamos en cada momento el Señor nos guíe por buenos caminos. Y si en un momento hemos tomado una mala decisión, que el Señor nos ayude a remediar estas decisiones, recordando de que la palabra de Dios es una guía especial para tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Es mi mayor anhelo y deseo en este día.